Estamos entonces a 19 de septiembre. Acá sí se ve, sí, aquí sí se ve. 19 de septiembre de 2024 en Biomatemáticas 1. El plumón rojo ya valió que eso. No vale. Hace rato en la última clase de esta semana del otro de los cursos. Bien, hemos estado revisando los conceptos de lo que son las sucesiones. Sí, sucesiones, que son filas de números. Hemos dicho que puede haber filas de números sin sentido, números que parecen no relacionarse unos con otros, porque no hay un orden. A eso le llamamos números aleatorios, filas de números aleatorios o al azar. O podemos encontrar filas de números con un orden, del más pequeño al más grande, del más grande al más pequeño, de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, o a lo mejor de 2 en 2, pero comenzando con el 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11, sería una fila de números impares. Y a esas filas de números ordenados les hemos llamado secuencias. Esas secuencias donde podemos con cierta facilidad saber cuál es el número que sigue al que hemos identificado, al primero de la fila. Las primeras vemos que hay de un tipo a las que llamamos secuencias aritméticas. Vamos a ponerle un puntito aquí, le decimos aritméticas. Las aritméticas son aquellas que se definen o se pueden identificar mediante patrones, ¿sí? Tienen un patrón definidas por un coeficiente, patrón con un coeficiente. Que como el coeficiente de proporcionalidad que en las funciones es la pendiente, es un número que no cambia. Los números en la filas de números, a esas filas, a los números en la fila, le dimos un nombre. ¿Recuerdan cuál es? Términos. Los números son términos. Una fila está formada por términos. Cuando son ordenados, son términos ordenados. Por ejemplo, las aritméticas, que se definen por medio de un coeficiente que multiplica a el primer término y de esa manera nos dice cuál es el siguiente. Le decimos al que sigue o al sucesivo, ¿sí? Los términos también los representamos con algunas letras. Por ejemplo, la secuencia A estaría definida por los términos A sub 1, A sub 2, coma, hasta coma, A sub n, donde n sería la cantidad de términos. Voy a sacarlo aquí. Estos son los términos, los A sub n, y la n recibe un nombre. ¿Cómo se llama? Índice. Mediante la identidad del primer término de la fila, el índice y el coeficiente, definimos el patrón de las series de números ordenados llamadas series aritméticas. Como esta que decíamos, que puede ser 1, a ver, vamos a poner aquí ejemplo, 1, 3, 5, 7. Digamos que hasta coma 9. No, no sé, menos que sí. No, sí, que buscamos hasta el 9 y ya. Hasta el coma 9. Y a este decimos que es una serie. Esta, como sabemos dónde empieza y dónde termina,
Este sería el primer término A sub 1 y el último sería el A 1, 2, 3, 4, 5, el A sub 5. Como comienza aquí y termina acá, le llamamos una serie finita. Una serie aritmética finita. Bien. Pero hay otras series que de repente podemos ver que no se definen mediante un coeficiente, aunque sí hay un patrón. Y esas son las series, bueno, un tipo de estas series son las series geométricas. Las series geométricas, que se definen mediante un patrón en el cual necesitamos conocer el primer término, el índice, pero que como ejemplo, si ponemos 1,3, ahí ya pasó a ser la misma, no, aquí voy a poner el número 9, sí, no mentía, no, 9 no, es más, no era 3, ¿o sí? Sí, 3, 9, 20, a ver, déjame ver. Voy a comenzar con esto. Déjenme ver, sí. ¿Cuál fue la que pusimos? Que empezaba. Eran 3, 9, 27, ¿cuál era? Se me fue el avión, le feo. 1,3, 9, 27, sí está, ok, sí, iba yo bien, 81. También son 5 términos, 1, 2, 3, 4, 5, desde A sub 1 hasta A sub 5, pero esta serie no se define mediante un coeficiente, se define por un patrón. Pero como no hay un número constante, que en este caso sería, aquí tenemos que sumar 2, ¿no? 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Aquí el patrón, bueno, el coeficiente del patrón sería en este caso el número 2, el cual lo sumamos a cada uno de los términos para conocer al siguiente. Aquí no se define mediante un coeficiente, sino mediante una razón R le pusimos incluso, bien, que multiplica al primer término. En esta, ¿cuál sería la razón? Más voy a cambiarla, sería no, 3, la razón es 3. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Aquí el coeficiente se suma a cada término para obtener el siguiente. Aquí en la razón se multiplica a cada término para obtener el siguiente. Es lo que nos distingue a una secuencia aritmética de una secuencia geométrica. Ahora, hay otro tipo de secuencias, como la que vimos, que hasta existe en la naturaleza, o hay cosas que se pueden representar matemáticamente mediante secuencias con números, como la secuencia C, que comienza por cierto con el número 0. Sigue luego con el 1, luego se repite el 1, y ahí como que no hay mucho sentido, y luego sigue el 2, luego el 3, ahí ya sigue el 4, no, sigue el 5, y luego ¿cuál sería? Vamos a ver, sin que lo vean su cuaderno. ¿De dónde salió el 2? De sumar los dos anteriores, 1 más 1, 2. Y si sumamos de a pares, 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. Esta es
la secuencia de Fibonacci. Que tiene su propio patrón. No vamos a tener a definirlo como he encontrado. Bien. Pero puede haber otro tipo de secuencias también. ¿Qué tal que comienzo con el número 1, sigo con el número 2, luego sigo con el número 3? Mi profesor está usted escribiendo la primera serie, la secuencia aritmética que vimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que luego vimos como otro tipo de fila de números que tiene otras características. No, no es esa la que estoy pensando acá, elucubrando. 1, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 7, a ver, diría, sigue el 9, no, porque tengo aquí el 2 que es par. Acá esta es una fila de números nones. Una fila de números nones es una serie, una secuencia aritmética. ¿Sí? Aquí estos no son, sí son nones, pero están como que limitados por esta razón a proporción. La forma de conocerlos es multiplicando cada uno de estos por este número que es la razón de esta secuencia en particular. Aquí la definición de la secuencia de Fibonacci es otra, y aquí parecieran números nones, pero se nos coló el número 2. Después del 5 no sigue el número 9, sigue el número 11, luego el número 13, luego ahí diría sigue el 15, no, así como aquí no está el 9, aquí tampoco está el 15, sino que estaría el 17. ¿Qué números son? ¿Qué tipo de números son? ¿Le ven alguna familiaridad? ¿Miembros de alguna familia? No, porque aquí está el par, el 2 es par. Por cierto, es el único que vive ahí. Es familiar de ellos. Bueno, en una familia hay papá, mamá, el perro, no, ese llega después. Papá, mamá, el hijo, la abuelita, el tío, y si hay tíos, ¿qué hay? ¡Primos! El 2 es el único número primo par. ¿Cuáles son los números primos? Los hijos de los tíos. No, qué tío. Son los números que son solamente divisibles, deben ser divisibles, y el resultado de la división debe ser un número entero, no puede ser un número racional, ¿sí? Tampoco irracional, debe ser un número entero, y ese número entero puede ser el mismo o el número 1. 1 entre 1 es 1, 2 entre 1 es 2, y 2 entre 2 es 1, 3 entre 1 es 3, y 3 entre 3 es 1, 1 y 3 son enteros. 5, bueno, antes el 4, si fuera la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el 4 es divisible entre 2, además de entre 1 y entre 4, dando números enteros. 4 entre 1 da 4. 4 entre 4 da 1, pero también es divisible entre 2. Entonces ya no es número primo el número 4. El número 5, divisible entre sí, es 1, entero, y entre 1 es 5, entero. El 6, divisible entre 1, es 6, entero, y 6 entre 6 es 1, entero, pero también puede ser dividido entre 2. 6 entre 2 da 3, entero, y 6 entre 3 da 2, entero. Entonces el 6, que no está en ningún lado, no es un número primo. El 7 también es primo, porque solamente es divisible entre 1 y entre el mismo, entre 7, para dar un número entero. El 11
O sea, el 7, el 8 y el 9, el 8 es divisible entre 2, entre 4, el 9 es divisible entre 3, el 11, cuando luego sigue del 9 sigue el 10 es divisible entre 2 y entre 5. El 11 solamente entre 1 y 11. El 12 es divisible entre 2, entre 3 y entre 4, dando números enteros. Entre 2 da 6, entre 3 da 4 y entre 4 da 3. Entonces el 12 ni de chiste es primo. Será hijado, tal vez. Bueno, entonces esta es una secuencia ordenada de menor a mayor de números primos. Estos son los números primos. Okay. Ahora, otro tipo de filas que hemos visto son las filas de números. Por ejemplo, imaginemos que tenemos 1 más 3 más 5 más 7 más 9. Es una fila con los mismos números de esta secuencia, pero en lugar de estar solamente separados mediante comas, están separados mediante un signo o símbolo de operación matemática aritmética, el símbolo de adición. Entonces, esto es formalmente una suma. Y las sumas, cuando son así, de números ordenados, entonces reciben el nombre de series. Ahora, como esta es una fila de números aritmética como secuencia, y son los mismos números, solo que con la relación de la adición, decimos que es una serie aritmética. Si hiciéramos lo mismo con esta serie, déjenme quitarle la última coma. Nos faltó un detalle antes de seguir con las series. Aquí esta es una secuencia aritmética finita, porque empieza en el 1 y termina en el quinto término. Esta es una secuencia geométrica también finita, porque comienza en el 1 y termina en el quinto término, en el primer término y termina en el quinto término. Estas dos secuencias, esta de Fibonacci y esta de números primos, empieza en el primer término. La de Fibonacci en el primer término es 0, en la de primos el primer término es 1. ¿Y cuál es el último término? Nadie conoce al último número de la secuencia de Fibonacci, como tampoco nadie conoce al último número primo. No se lo han presentado. Entonces, ¿qué otro apellido le damos a estas dos secuencias? Como no sabemos cuál es el último término, le llamamos secuencias infinitas. Son secuencias infinitas. La de Fibonacci y la de primos. También podemos encontrar o escribir nosotros secuencias aritméticas infinitas. Solamente con poner aquí puntos suspensivos ya la hicimos infinita. A esta aritmética se llama una secuencia aritmética infinita si yo le pongo coma, puntos suspensivos. Y a esta secuencia geométrica, si le pongo coma, puntos suspensivos, la transformo en una secuencia geométrica infinita. Bueno, eso en cuanto a secuencias. Ahora, cuando hay relación de adición entre los términos de una secuencia, ya no se le llama secuencia, dijimos, sino que se le llama serie. Entonces, la secuencia aritmética del 1 al 9 de estos números, si los adicionamos, la transformamos de ser una serie aritmética de una secuencia aritmética a una serie aritmética. Y esta secuencia geométrica también la podemos transformar en una serie geométrica, simplemente agregando los signos de adición entre cada uno de los términos de la fila de números.
que nos dará entonces otra suma. Bien, también tenemos aquí los términos desde a sub 1 más hasta el último término, que en este caso sería el quinto, el a sub 5, igual que aquí. Esto será entonces una serie aritmética finita. Y podríamos tener aquí, aquí formalmente tenemos una serie geométrica, voy a poner geom finita. Ahora, podemos nosotros también arbitrariamente hacer esto: 0 más 1 más 1 más 2 más 5, no me decía, más 3, ¿okay? Está ya poniendo un número, más 3 más 5 más, sabiendo que son los números de Fibonacci, transformar la secuencia de Fibonacci en una serie de Fibonacci. Que por lo tanto será una serie infinita. Sin embargo, también nos dará una suma, la cual estrictamente será aproximada, porque no conocemos cuál es el último. Lo que sí podemos hacer es, otro tipo de series que vimos. Hay diferentes tipos de series, aritméticas, geométricas, las de Fibonacci, las de números primos, o estas que pusimos así. Podemos tener 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más, y me voy a seguir así, hasta más, déjenme ver, yo lo que necesitaba era esto. Ahí está. Pues que son solo. Y esto me dará una suma. ¿De qué otra manera puedo escribir esos números? Quizás si nos acordamos de lo que vimos la última clase. Pues yo sé que el 4 lo puedo obtener si elevo el 2 a la segunda potencia o al cuadrado. Bueno, pues si este es 3 al cuadrado, será 9, entonces ahora tendrá que ser 4 al cuadrado, este será 5 al cuadrado, y aquí pues sería 1 al cuadrado, es el más fácil porque 1 al cuadrado es 1, más, ¿cuál es el último término? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 10.000? 100, sí, 100. 100 al cuadrado serían 4 ceros. Ahí están, 1, 2, 3, 4. Y nos dará esta suma. Bueno, esa suma, ¿cuánto da? Según vimos en la sesión pasada de clase, creo que fue la pasada, sí, cuando hablamos de las series de potencia, donde tenemos la sumatoria de los k al cuadrado, son los términos al cuadrado, desde k igual a 1 hasta n, donde n sería el último término. Pues ¿cuál es el último término? El término a sub 100. ¿Sí?
Y esto se define por, decíamos que era n al cubo entre 3, ¿sí? Ya, resumido. Pero vamos a poner esto, ¿de dónde viene? Esto viene porque tenemos n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Lo que pusimos como la fórmula general para la suma del cuadrado de los términos, como igual a n al cubo entre 3, viene de aquí. ¿Bien? Ok. Eso sería igual a la suma de los n términos, vamos a decir, de esta. A sub n hasta 100, cuando sea hasta 100. A sub n serán 100 términos. 100 términos. Ok. ¿La suma cuánto da? Calculenla, háganme el cálculo. Tenemos n es igual a 100, entonces sería 100 más 1, 101 por 200 más 1, o sea 201, todo por 100 entre 6. ¿Y esto cuánto es? ¿Ya lo tienen? ¿Cuánto da esa suma? N es lo mismo que la n minúscula, déjenme colocarlo entonces, para no hacernos bolas. N es el índice. N es el índice. O sea, el número de términos. El número. De hecho, si la pongo la n mayúscula es para que sea el último término. N minúscula sería cualquier término. N mayúscula es el último término. ¿Sí? N, vamos a dejarlo entonces como n mayúscula. Sería 100. ¿Sí? Entonces, por eso voy a decir que es 100, porque son 100 términos. El primer término es A sub 1, A sub 2, A sub 3. Me sale 338.350. Ajá, es mucho. Fíjate, 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 36 más 49 más 72 más 81 más 101, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces, son 33.000. ¿Qué dijiste? 338.000. Ah, 338.000. 350. 350. Eso es la suma total de todos estos números, desde el primero hasta el centésimo término. Bueno. Eso no lo podríamos saber ni para la serie de Fibonacci ni para la serie de números primos, porque no sabemos cuál es el último. Pero podríamos intentar sumar solamente hasta cierta cantidad de términos. Y a eso le llamamos la suma parcial. ¿Sí? Lo que podemos hacer es, si nos interesa de toda esta suma de estos 338.350, a lo mejor no nos interesa toda la suma, sino solamente nos interesa, vamos a decir,
desde el 49º término hasta el último, es decir, desde A sub 100 hasta el 49º. O sea, desde aquí hasta acá. Por eso que lo pongo como resta. ¿Cómo le hago para obtener esta suma? Esta vamos a llamarle suma parcial. Lo que podemos hacer es sumar desde la sumatoria, desde K igual a 1 hasta 49. Hacemos esta suma de los K al cuadrado, lo defino como que sean estos números, y esta la puedo hacer, ¿no? ¿Cuál sería? Entonces sería 49 por 49 más 1 por 2 por 49 más 1. Primero la multiplicación y luego la suma. Luego lo multiplico por este binomio, por 50. Luego por 49 y lo divido entre 6. Si no me interesa esto, pero necesito conocerlo para poder conocer esta diferencia, esta suma parcial. Entonces tendría que esta sería igual a 338.350 menos lo que salga de aquí. Es 1425. ¿Sí? A ver, verifiquen. ¿Es 49 por 2? Ah. Serán 88, 89 por 50 por 49 entre 6. Ahora sí creo que es 40.000. Ajá, ya me suena. ¿40.000 qué? 833. 833. Punto 33. Ya se fastidió el asunto. Pero vamos a hacer. Menos 40.833. ¿Y cuánto es la suma? Pero ¿cuánto es la suma parcial desde el 49, desde A sub 49 hasta A sub 100? Sería esta diferencia. ¿Cuánto es? 297.517. 517. Debes un poco menos por el punto 33. ¿Sí? Por eso es que decimos que a veces los resultados son aproximados, incluso aunque usemos la fórmula desarrollada. ¿Sí? Recuerden que pusimos la fórmula sintética. ¿Sí? Cuando hacemos este producto, lo dividimos entre 6, tenemos ahí un polinomio de números racionales y vemos que el primer término de ese polinomio es el que pesa más. De esa manera podemos aproximar. Aún aquí este es un resultado aproximado, no es exacto. Si es, más bien, es exacto pero no es preciso. Luego hablamos de eso. Bueno. Ok. Así tenemos entonces, podemos concebir, por ejemplo, para esta serie, podríamos decir, bueno, nos interesa para esta serie, la primera suma parcial, la ponemos así, A sub 1 sería 1. ¿Cuál sería la segunda suma parcial? Pues A sub 2, que sería 1 más 2, ¿cuánto da? 5. ¿Sí? A sub 3, ¿cuánto da? 1 más 4 más 9, sería 5 más 9, sería 14, ¿no?
A sub 4 sería la cuarta suma parcial. 1 más 4 más 9 más 16 sería entonces 30. 14 más 16 es 30. La quinta suma parcial, A sub 5, sería 55. Algo interesante es que cuando hacemos sumas parciales de series, finalmente obtenemos 1, 5, 14, 30, 55, nuevas series. Bueno, nuevas secuencias, secuencias como tales. Es una cosa interesante ponerse a jugar con las filas de números. Y vamos a terminar el día de hoy viendo este fenómeno interesante. Juguemos con una serie. Tengamos la sumatoria, aquí le llamamos que es una suma, desde K a N, podemos usar cualquier símbolo para los términos. A, K, N, vamos a llamarle N igual a 1, hasta, en este caso, que sea 4. De la sumatoria N por N más 2 a la N. Déjenme ver. No, mejor déjenme quitar la primera. Vamos a hacerlo más simple. Tengo que dar muy locos. 2. No. A la N se va aquí primero. La N más 2 a la N. ¿Esto qué sería? Sería 1 más 2 a la 1 más 2 más 2 al cuadrado más 3 más 3 al cuadrado más 4 más 4, no, ¿qué más 3? Aquí es al revés. Si no, aquí me invertí yo. Sería 2, la n es la potencia, sería como si fuera una función de exponencial. ¿Sí? El número que va a cambiar es n. Entonces aquí dice, sea 2 al cubo, y aquí me di cuenta ahorita, porque tendría que ser 2 a la cuarta potencia. ¿Cuánto suma? Antes de que se asusten, veamos. ¿Qué tal que hacemos la sumatoria de n desde n igual a 1 hasta 4? ¿Esta cuál es? 1 más 2 más 3 más 4. ¿Y esto cuánto da? ¿Pan comido? 10. Ok. La sumatoria ahora desde n igual a 1 hasta 4 de el segundo término, 2 a la n. Sería entonces 1 al cuadrado, no, 2 a la 1 más 2 al cuadrado más 2 al cubo más 2 a la cuarta potencia. ¿Y esto cuánto es? Sería 2 más 4 más 8 más 16. ¿Y cuánto suma? Yo le hago así. 16 más 4 es 20, y 8 más 2 es 10, 20 más 10 es 30. ¿Qué tal que aquí le pongo? ¿Cuánto suma? ¿Y esto cuánto da?
la sumatoria de A más B es igual a la sumatoria de A más la sumatoria de B. De hecho, es aplicable también a la resta. Podremos preguntarnos si la sumatoria de, digamos, A sub n multiplicado por un coeficiente, por un número constante, ¿sí? ¿Podríamos encontrar una regla similar? Sí, porque podemos sacar la constante afuera de la sumatoria y nos quedaría C por la sumatoria de A sub n. Háganlo en casa, prueben por ejemplo con este ejemplo, que sea la sumatoria de 4n, desde n igual a 1 hasta 4. ¿Okay? Háganla primero, sería 4 por 1 más 4 por 2 más 4 por 3 más 4 por 4 más 4 por 5. Ella sería directamente esta. Y debería ser igual a 4 veces la suma. Ay, porque aquí me está dando horrible la sigma, de por sí ya están saliendo muy feas esas. La sumatoria de desde n igual a 1 hasta 4. Ese háganlo en casa. Y terminamos con la siguiente. ¿Qué tal la sumatoria de A por B? Sería igual a la sumatoria de A por la sumatoria de B. Háganlo para su resumen y me mandan el resultado.